En el siglo V antes de nuestra era, el mundo mediterráneo atravesaba una etapa de transformaciones profundas. En Asia Menor, el poderoso imperio persa, fundado por Ciro el Grande, extendía sus dominios desde el valle del Indo hasta Egipto, controlando una vasta red de pueblos, lenguas y culturas. Mientras tanto, en las costas del mar Egeo, las pequeñas polis griegas, Atenas, Esparta, Platea, Tebas y muchas otras, experimentaban un florecimiento cultural y político sin precedentes, basado en la autonomía y la libertad ciudadana. Entre estos dos mundos, tan próximos geográficamente pero tan distintos en su concepción de poder, estallaría un conflicto decisivo. Las guerras médicas, enfrentamientos que definirían no solo el destino de Grecia, sino la evolución cultural de todo Occidente. En este contexto nace Heródoto, hacia el 484 a.C., en la ciudad de Halicarnaso, en Asia Menor. Heródoto creció en un entorno multicultural, bajo dominio persa, rodeado de influencias griegas, persas y fenicias. Desde muy joven desarrolló un interés insaciable por viajar, observar y comprender el mundo. Recorrió Egipto, Mesopotamia, Fenicia, el Mar Negro, las islas del Egeo y la propia Grecia continental. En cada lugar recopilaba historias, testimonios y tradiciones orales. Su curiosidad no tenía límites. Investigaba costumbres religiosas, sistemas políticos, descripciones geográficas, estrategias militares y relatos populares. Esa diversidad de experiencias alimentaría su gran obra, Las Historias, considerada por muchos como el origen mismo de la historiografía. Heródoto decidió escribir para que los actos humanos no cayeran en el olvido. En el prólogo de su obra, declara que su intención es preservar la memoria de lo ocurrido, y que las grandes gestas de griegos y bárbaros no se desvanezcan en el tiempo. Lo revolucionario de su enfoque no radica solo en relatar hechos, sino en buscar explicaciones. Heródoto se pregunta por qué ocurrió cada suceso, qué decisiones políticas y culturales influyeron en los enfrentamientos, y qué papel jugaron la religión, la ambición y el azar. Esta búsqueda lo convirtió en algo más que un cronista. Se transformó en el primer narrador sistemático del pasado humano. Las historias se dividen en 9 libros, cada uno nombrado en honor a una musa. Los primeros 4 están dedicados al origen y expansión del imperio persa, describiendo a figuras como Ciro el Grande, Cambises y Darío I. Heródoto nos cuenta cómo Persia construyó un imperio diverso, conectando pueblos mediante rutas comerciales, unificando sistemas administrativos y formando un ejército colosal. Pero también se detiene en detalles fascinantes: costumbres funerarias egipcias, oráculos griegos, templos fenicios, alianzas comerciales en Babilonia y prácticas religiosas escitas. Cada capítulo es un viaje a través de culturas antiguas, combinando descripciones minuciosas con relatos orales que Heródoto recogió en persona. Los últimos 5 libros se centran en el corazón de su investigación: las guerras médicas. Entre los años 499 y 449 a.C., griegos y persas libraron una serie de batallas que cambiarían para siempre la historia del Mediterráneo. El conflicto comenzó cuando las ciudades griegas de Jonia, situadas en Asia Menor y sometidas al control persa, se rebelaron contra Darío I en el 499 a.C. Atenas y Eretria, temiendo la expansión persa sobre el mar Egeo, apoyaron la revuelta con barcos y soldados. Heródoto relata cómo esta intervención provocó la ira de Darío, quien juró vengarse de Atenas. Para el historiador, aquí reside el origen inmediato de la Primera Guerra Médica, un acto de desafío que encendió la mecha de un conflicto mayor. Heródoto explica que más allá de este detonante, había causas más profundas: la tensión entre 2 modelos de organización política, la autonomía de las polis griegas frente al poder centralizado del rey persa, la lucha por controlar rutas comerciales estratégicas y, sobre todo, un choque entre identidades culturales opuestas. Mientras Persia concebía el poder como obediencia al monarca,
Grecia valoraba la independencia ciudadana y la libertad política. Este enfrentamiento de cosmovisiones convirtió las guerras médicas en mucho más que batallas. Fueron una disputa por el futuro cultural del Mediterráneo. El primer gran episodio narrado por Heródoto es la batalla de Maratón en el 490 a.C. Darío envió un ejército de aproximadamente 25.000 persas contra Atenas. Los atenienses, liderados por Milcíades, apenas reunieron 10.000 hoplitas. Sin embargo, idearon una maniobra táctica brillante. Reforzaron los flancos, fingieron debilidad en el centro y cerraron un cerco sobre el ejército persa. El resultado fue sorprendente. Los griegos obtuvieron una victoria aplastante, con apenas 192 bajas atenienses frente a 6.400 persas caídos. Heródoto no solo describe la batalla, sino también su impacto psicológico. Los griegos comprendieron que podían enfrentar y derrotar a un imperio colosal. En su relato, incluye además episodios legendarios, como la famosa carrera de Filípides, quien habría corrido desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria antes de morir exhausto, mito que dio origen a la actual maratón deportiva. 10 años más tarde, el conflicto resurge bajo el reinado de Jerjes I, hijo de Darío. Heródoto dedica páginas enteras a describir el gigantesco ejército persa, compuesto por cientos de miles de soldados de diferentes pueblos: medos, babilonios, fenicios, egipcios, indios y escitas, formando una fuerza diversa pero difícil de coordinar. En 480 a.C., Jerjes lanza la Segunda Guerra Médica, iniciando una campaña de invasión total sobre Grecia. Aquí ocurre uno de los episodios más recordados de la historia, la Batalla de las Termópilas. Heródoto describe con detalle cómo Leónidas, rey de Esparta, lideró 300 espartanos junto con aliados tespios y tebanos, resistiendo heroicamente durante 3 días el avance persa. Aunque fueron finalmente derrotados, su sacrificio se convirtió en símbolo de valor y resistencia colectiva, retrasando el avance enemigo y permitiendo a los griegos reorganizar sus fuerzas. El mismo año, las flotas se enfrentaron en la batalla de Salamina. Bajo la astucia de Temístocles, Atenas ideó un plan para atraer a la enorme armada persa a un estrecho donde su superioridad numérica sería inútil. Los trirremes griegos, más pequeños y maniobrables, destrozaron la flota persa. Esta victoria naval marcó un giro decisivo. Jerjes, temiendo quedar atrapado en Grecia, se retiró dejando un contingente que sería finalmente derrotado al año siguiente en Platea, en el 479 a.C., donde una coalición de polis griegas liderada por Esparta infligió una derrota definitiva al ejército persa. Heródoto no se limita a relatar batallas, también analiza las decisiones políticas, las alianzas estratégicas y el papel de la religión y los oráculos en los acontecimientos. Nos habla de debates en la asamblea ateniense, de las tensiones entre Esparta y Atenas, y de cómo la cooperación entre polis rivales resultó esencial para la victoria final. Su relato muestra que la historia no está hecha solo de héroes individuales, sino de complejas redes de decisiones colectivas. Más allá de narrar los hechos, Heródoto desarrolla un método histórico único para su época. Viaja, recopila datos, entrevista testigos, contrasta versiones y señala la diferencia entre lo que ha visto, lo que le han contado y lo que considera plausible. Aunque incluye elementos míticos, introduce por primera vez una intención de veracidad y análisis crítico. Además, sus historias ofrecen una ventana etnográfica única. Describe las costumbres funerarias de los egipcios, las leyes de los persas, los mitos escitas, la arquitectura fenicia y las tradiciones religiosas de decenas de pueblos. Ningún otro texto de su tiempo ofrece tanta diversidad cultural y tanta riqueza de fuentes. Su influencia en la historiografía es incalculable. Heródoto inaugura una manera nueva de pensar el pasado, relaciona causas y efectos, compara sistemas políticos, describe culturas y busca lecciones morales detrás de los hechos. Autores posteriores como Tucídides
Lo consideraron ingenuo por incluir leyendas, pero incluso quienes lo criticaron reconocieron que sin Heródoto no existiría la historia como disciplina. Gracias a él conocemos las batallas, pero también las tensiones sociales, las decisiones diplomáticas y las complejas interacciones entre Oriente y Occidente. Hoy, más de 2400 años después, Heródoto sigue siendo una figura clave para entender el nacimiento de la historia como conocimiento. Sus historias no son solo un relato de guerras, sino una exploración de la condición humana, del miedo, el poder, la ambición, la cooperación y el destino. A través de sus palabras comprendemos no solo por qué Grecia sobrevivió a la amenaza persa, sino también cómo esos eventos moldearon la identidad cultural del mundo occidental.